En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en otro día más de UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. Como es costumbre, tenemos entre nuestros entrevistados a premios nacionales, y hoy es la ocasión del Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, doctor Fabián Jaksic Andrade. Es licenciado en Biología de la Universidad de Chile, doctor en Zoología de la Universidad California Berkeley y ecólogo senior certificado por la Sociedad Ecológica Norteamericana. Es especialista en ecología comunitaria, estructura gremial, interacciones depredador-presa, biodiversidad y especies invasoras. Es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES. Durante su estudio de doctorados, Jaksic Andrade se destacó por su importante productividad científica y por ser el graduado de su generación que demoró menos tiempo en complementar su doctorado, 3 años. En el año 1992, ya de regreso a nuestro país, impulsó la creación de la Sociedad Ecológica de Chile. En 1999 y 2000, fue consultor especialista del Ministerio de Educación en el programa de mejoramiento de la calidad de la educación MESE, donde elaboró contenidos ecológicos, ambientales y evolutivos para los planes y programas de enseñanza media en biología. Participó en la revisión y análisis sobre las bases generales del medio ambiente y su respectivo reglamento. Lo mismo para la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Fue asesor en el proceso de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Sobre el Premio Nacional, el jurado que lo eligió estuvo integrado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el rector Enio Vivaldi, de la Universidad de Chile, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, en representación del Consejo de Rectores, María Teresa Ruiz González, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1997 y presidente de la Academia Chilena de Ciencias. Doctor Fabián Jaksic Andrade, muchas gracias por estar con nosotros acá en UNAP al aire. Esta pandemia constituye una suerte de respiro para el medio ambiente. Se ha mostrado evidencia de que la vida animal ha ido recuperando, incluso ha llegado a radiourbanos. Es una consecuencia inesperada de esta cuarentena, de este confinamiento de la especie. Uno incluso podría hablar de la especie humana a nivel global. Eh, a ver, estos son resultados completamente esperables, para los cuales hace falta un poquito de sentido común nomás. De hecho, si uno se acuerda de estos libros tan famosos de Hariri, el Homo, ¿cómo se llama? Homo Deus, todas sus predicciones. Una de las grandes predicciones, que por lo demás no solo la ha hecho Hariri, que es un hombre que es novelista y que tiene formación, me imagino, en literatura, pero también Bill Gates. Bill Gates hace poco tiempo dio una conferencia hablando de que así como van las cosas, la humanidad, si es que está en algún riesgo de desaparecer, no es por guerras, no es por intercambio de ojivas nucleares, no es por guerra convencional, sino que va a ser por algún tipo de peste de este estilo. Hay que acordarse de que, por ejemplo, el año, ¿cuánto? Fue 1346, creo que llegó la peste bubónica a Europa. Eso fue producto de una de las primeras globalizaciones del planeta, que fue la famosa apertura de la ruta de la seda que abrió Marco Polo, el genovés que parte, digamos, hacia China
y logra hacer un convenio comercial y empieza a traer las mercaderías chinas. Bueno, en aquellos tiempos ese tipo de campaña podía hacerse solamente por mar o por tierra, y por mar había muchas dificultades porque venir de China a Europa por mar significaba pasar por lugares muy, muy riesgosos como es el Cabo en África, etcétera. Era muy largo el trayecto, en tanto que la ruta por tierra resistía más carga, resistía mucho, caravanas enormes, y junto con esas caravanas llegaron las famosas ratas, la rata negra que se llama, que acarrea, digamos, una pulga que es la que transmite la peste bubónica. La peste bubónica es una bacteria, no es un virus. Y esa bacteria mató en aquellos tiempos, estamos hablando del año 1300 y algo, un tercio de todos los europeos. Ahora, si uno suma todas las plagas que ha tenido la humanidad, incluyendo la más reciente, que es la SARS del año 2009, en esa SARS murieron, entre comillas, apenas 10.000 personas. Si uno suma todo desde los tiempos de incluso antes de Cristo, hay registros de plagas como las plagas de Egipto, que son bíblicas, que son de alrededor de 2.000 o 3.000 años antes de Cristo. Si uno suma, estamos hablando de que han muerto por plagas unos 330 millones de habitantes de la Tierra. En circunstancias, por supuesto, de que hasta hace tan poco como el año 1960, teníamos en el planeta viviendo alrededor de 2.500 millones de habitantes. Actualmente tenemos 7.600 millones de habitantes, por lo tanto, aunque mueran millones de personas, cosa que nadie espera, o sea, a estas alturas del partido vamos en menos de 10.000 personas muertas, esto no va a ser mella a la tremenda capacidad extractiva que tiene la humanidad simplemente para sustentarse. Lo que sí vemos es lo que uno esperaría de momento en que la gente deja de salir al campo, se concentra en sus habitáculos, por supuesto que se expande, digamos, la fauna, y viceversa, porque cuando la gente es la que hace al campo, son los animales los que se retraen a lugares cada vez más incógnitos para poder sobrevivir. Así que eso era como le digo, esperable desde la ficción, esperable desde, como digo, hasta de los discursos de Bill Gates. Ahora, el tema, yo diría, quiero ponerlo en este contexto. Esta plaga de la actual, digamos, la de coronavirus, que es viral, no sé cuánta gente irá a matar. Por supuesto que va a dejar tremendas huellas en el colectivo, ¿no? Yo creo que todos nosotros, bueno, yo a todo esto no sé, no le he comentado, pero en estos momentos soy sobreviviente del coronavirus porque lo tuve. Estuve 16 días hospitalizado y salí hace una No semana. le creo. Y aquí me ve usted, ¿ya? Así que bueno, yo puedo decir, yo soy sobreviviente, lo pasé muy mal. Es un asunto, es terrible, es de vida o muerte realmente. Yo sobreviví afortunadamente, no soy de los casos que quedaron, digamos, al otro lado. Y yo creo que en estos momentos una de las cosas que uno podría meditar es, estamos todos preocupados del coronavirus, estamos todos preocupados de si se nos va a morir o no un conocido, un pariente, un amigo, em, pero esto va a pasar, va a dejar una huella en el colectivo. Yo creo que nunca nos había tocado, hemos tenido epidemias, ¿ah? Como le dije, la del SARS de hace 10 años atrás, murió muy poca gente. Tendríamos que remontarnos a la gripe española del año 1918 para encontrar una circunstancia parecida, pero el año 1918 es 100 años atrás, o sea, los niveles de conocimiento eran bajísimos, la calidad de la medicina era muy, muy pobre, y además de eso, imagínense, la penicilina, digamos, el primer antibiótico, se vino a descubrir recién en el año 1933. La gente moría como mosca en aquellos tiempos, de manera que es difícil hacer comparaciones, incluso, digamos, con la gripe española, que mató mucha gente, ¿ah? Creo que en total mató varios millones de habitantes del planeta, pero que
en la tremenda cantidad de gente que somos, la verdad es que casi no hacen mella. El problema que yo le quería rescatar es, es evidente que la especie humana, que tiene, digamos, el género Homo tiene 5 millones de años somos una especie muy joven. Nosotros como especie tenemos apenas 1 millón de años. Y una de las características que tenemos es nuestra afición a vivir en grupos, a concentrarnos, ¿ya? Eso antiguamente era regulado en los tiempos, digamos, de la edad antigua, la edad media, en donde solamente los caballeros vivían metidos en sus castillos con su corte, y los labriegos y los siervos de la gleba tenían que rascar su pobre existencia en el terreno. Con la creación de la burguesía, contar, digamos, de la Edad Media, la gente empieza a concentrarse en las ciudades y al mismo tiempo, imagínense, el año 1346 que le mencioné de la peste bubónica, la gente ya estaba viviendo en ciudades. De manera que la peste bubónica encontró vectores sumamente apropiados para propagarse muy rápidamente. La gente está hacinada. Hacinadas estaban en los tiempos de la Edad Media, y actualmente es impresionante la cantidad de hacinamiento que puede haber incluso en viviendas nuevas. En Santiago vivimos hacinados, digamos, 6,5 millones de habitantes, que es cosa de ver, digamos, qué distancia somos capaces de guardar en la movilización colectiva para darnos cuenta de que realmente estamos muy cerca el uno del otro. Imagínense a la hora que estuviéramos al distanciamiento que piden los médicos de 1 metro, 1,5 metros, en Santiago no podrían vivir más de 3 millones de habitantes, ¿ya? Ahora, ¿a qué voy con esto? Que el porcentaje de población rural versus el porcentaje de población urbana es enormemente desequilibrado. O sea, estamos hablando de un porcentaje de ruralidad del orden de 3% de los chilenos versus más de un 95% de chilenos que viven en contacto diario con muchísima gente. Sería interesante ver con cuánta gente se relaciona uno durante el día. Yo le aseguro que usted, entre conocidos y desconocidos, se topará con 50 personas, tal vez más. Alguna de ellas va a tener algún resfrío, alguna influenza o algún virus más pesado como este. ¿A qué voy con esto? Hay un tema que tiene que ver con que esto que pasó va a seguir pasando. No hay ningún motivo para esperar que algún virus no vaya a mutar en cualquier mercado, posiblemente en China o en algún país del sudeste asiático. Y digo posiblemente porque casi todas las plagas modernas, digamos el H1N1, el H2N7, el SARS, todas provienen de virus que han mutado, ya sea de ganado doméstico hacia los seres humanos o de incluso de fauna silvestre hacia seres humanos. Cuando hablamos de mutado desde, qué sé yo, ganado, cosas de ese estilo, estamos hablando de, por ejemplo, la peste porcina, que aparentemente se originó en una mutación en algún virus del cual son vectores los chanchos, o la peste aviar, que proviene de algún tipo de ave, la humana, que aparentemente es una mutación dentro de nosotros mismos, eh, o el tema este de, por ejemplo, si es que son los pangolines los que fueron, o los murciélagos, que eso es la otra duda, los que causaron, digamos, esta mutación que lleva a colonizar, digamos, a los seres humanos. En la medida en que nosotros, bueno, por eso decía el sudeste asiático, nosotros los descendientes de los conquistadores europeos somos muy fomes en términos de la comida que comemos. A lo más comeremos pollo, vacuno y tal vez cerdo. No hacemos uso de fauna silvestre, por ejemplo, con la cual podamos contaminarnos de algo. Acuérdense que el otro continente de donde muchas veces aparecen cosas nuevas es África, pero en África también hay una convivencia muy estrecha entre seres humanos y fauna silvestre.
Acuérdese, el SIDA proviene de una mutación de algún tipo de simio. El ébola también se supone que viene de algún tipo de mutación de algún animal silvestre que pasa al ser humano con tremendas consecuencias, solo que África es bastante confinada y los africanos de por sí son bastante discriminados a donde quieran ir. Entonces, ese tipo de epidemias nunca se ha convertido en pandemia. Pero dada la globalización actual, que conste, empecé hablando de la ruta de la seda. La ruta de la seda debe haberse demorado 4 meses en salir de China y llegar a Venecia, pero actualmente uno puede volar desde China a Chile en, qué sé yo, 16 horas, 20 horas, en donde una persona que puede que haya contraído alguna enfermedad en China, por decirle algo, llega fresquita y sin síntomas a Chile y empieza a contagiar gente. No estoy hablando de discriminar, digamos, a la gente que viene directamente de China, pero por ejemplo, en el caso mío particular, yo sé que me contagié con un par de personas que venían llegando de Italia. O sea, hasta el día que me contagié, porque fue la única reunión que tuve ese día. Y me agarré la infección fresquita porque esta gente venía llegando de Italia y se vinieron directo del aeropuerto a la reunión. Así que me transmitieron el virus inmediatamente. Y sagradamente del día 16 de marzo desarrollé los primeros síntomas. Así que todo esto está ocurriendo muy rápido y yo diría que el tema más urgente de tratar, a ver, el punto número uno, esto va a seguir ocurriendo. El punto número dos, ojalá que para la siguiente plaga estemos más preparados con el conocimiento que actualmente tenemos de cómo lidiar con la plaga. Chile, dentro de todo, lo ha hecho bastante bien, en el sentido de que ha usado una estrategia que es delimitar los movimientos dentro de unidades territoriales que nosotros llamamos comunas y en el fondo permitir que la gente que está en esas comunas, ya sea por la vía de decretar o no decretar, digamos, cuarentena, permita que se infecten, pero en territorios bien establecidos que no llegan a copar la capacidad completa del sistema. La alternativa, por supuesto, era dejar que todos se contagiaran con todo, pero ahí sí que hubiéramos tenido el problema de los respiradores mecánicos, de la cantidad de camas que hay, qué sé yo. Yo creo que dentro de eso, y sin estar pensando si esto favorece o desfavorece al gobierno, ni cosa por el estilo, yo digo, Chile aparentemente lo está haciendo bien. Después veremos de las lecciones que se sacan para adelante. Y el tercer punto que quiero Doctor, hacer es, sí, eh, adelante. no, es interesante su reflexión porque hemos entrevistado, perdón, a una serie de premios nacionales en distintas áreas, áreas de ciencias sociales, historia, periodismo, ciencia exacta, a Dora Advil la semana Ujú. pasada, por ejemplo, y hay como una conclusión común en que hay un antes y un después a partir de esta pandemia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que efectivamente es esta pandemia en particular y no un ciclo más general de pandemias la que marca un antes y un después. Sí, que yo recuerde, yo jamás he tenido, jamás había sufrido una cuarentena de este estilo. Yo creo que nadie de nosotros entendió cuando hablábamos de cuarentena, que nadie entendió que no podían salir de las casas, nadie entendió que no íbamos a poder ir a trabajar, nadie entendió que, bueno, no iba a haber movilización porque realmente no se puede viajar de un lugar a otro, y tampoco nadie entendió bien las consecuencias económicas que está teniendo esto. Yo creo que Chile en estos momentos, bueno, está en una recesión técnica, es decir, nuestro Producto Interno Bruto va a haber producido, digamos, una cantidad negativa de bienes y servicios, y yo diría que el país está funcionando a un 20% de su capacidad. Es cosa de pensar, por ejemplo, en Chile, aunque parezca mentira, hay, según leí la estadística, 36.000 restaurantes.
desde aquellos que venden, digamos, un hot dog o unas arepas venezolanas, hasta aquellos más pitucos y encumbrados. Y esos 36.000 restaurantes están cerrados. O sea, tenemos 36.000 familias que se dedican a este rubro de comercio de comida que están sin un medio de sustentación. Ustedes ahí en Iquique, en Antofagasta, donde hay tantos restaurantes chinos, ustedes saben que donde, donde llega un inmigrante chino, instala su restaurante y en el fondo sacan adelante a su familia con el comercio, con la comida, etcétera. Imagínense la situación espantosa que está viviendo esta gente. Estoy mencionando solamente el caso de los restaurantes, ¿no? Eh, pero las fábricas que ahora van a entregar menos cosas que ya, porque ya no tienen cómo vender, esto va, a ver, estamos hablando de que Chile está cerca de un 10% de desempleo, las consecuencias sociales que va a tener el incremento de este desempleo son enormes, enormes en términos de gente que con mucho esfuerzo había logrado una calidad de vida que podría llamarse de clase media y que se encuentran que, bueno, ahora no pueden ir al mall, no pueden ir a comer su hamburguesa con papas fritas, esto es por ponerlo en caricatura, pero se encuentran con que, bueno, no todo era plata y, no, y sin plata además no hay acceso a nada de esto. La calidad de vida de todos nuestros habitantes está sufriendo mucho, así como la calidad de vida personal y el bienestar psicológico, ¿ah? Yo no sé cómo lo toma la gente, pero esto de, yo no veo a mi hijo hace un mes y medio. Me da mucha pena, porque me gustaría verlo, estar con él, pero sé que no puedo. Todo eso deja un tremendo resabio y es cosa de ver, por ejemplo, cómo reaccionan algunas ciudades. Yo soy de Punta Arenas. En Punta Arenas nosotros somos muy poco dados a andar en la calle y muy dados a ir de visita a donde los amigos y qué sé yo. Y ahí ven ustedes las tasas de contagio que hay en esa ciudad, po. Tiene, no sé, creo que una tremenda tasa superior a 10%, y es porque la gente no logra desacostumbrarse a que tiene que quedarse en la casa, mirándose las caras con los miembros de la familia nomás y nadie más. Ahora, siguiendo el antes y el después, acuérdese que también hay ciertas consecuencias que son poco deseables, ¿ah? Nosotros antes, y esto es pensando en el antes y el después, antes de el coronavirus, íbamos como cohete rumbo a ser los hospedadores de la COP25, del tratado, digamos, para lograr llegar a mantener el incremento de temperatura por debajo de 1,5 grados, que era la gran esperanza y, bueno, la COP terminó siendo, fracasó, digamos, en Chile por el llamado estallido social que comenzó el 18 de octubre del año pasado. Pero aún sin eso, a contar de marzo, nos encontramos con este coronavirus, o sea, hubiéramos sido tremendamente irresponsables de haber sido los hospedadores de esta cumbre climática. Y al mismo tiempo, a mí me queda la pena de que íbamos tan bien encaminados en lo que era la lucha contra el cambio climático, que siendo importante dejó de ser urgente. Más urgente es el bienestar de los seres humanos, la salud fisiológica, psicológica, sociológica, como quiera tratarla, que cualquier amenaza de cambio climático. Y hay otra cosa más, hay consecuencias, por ejemplo, Chile acaba de negarle el permiso de operación a la mina Invierno en la región de Magallanes, una mina que ocupaba 400 personas, que las tuvieron que reconvertir en no sé en qué, a través de capacitación, pero se perdieron 400 lugares de trabajo, lo cual, pensado en términos de la lucha contra el cambio climático, está todo muy bien, porque es inconcebible que un país que quiere reducir su
su huella de carbono, está explotando carbón, po. O sea, ¿qué cosa más espantosa que el carbón para producir carbono? Un combustible fósil. Muy bien allí, pero en estos momentos, por ejemplo, eso se transforma en un drama humano por una lucha en la cual nuestro país genera solamente el 0,25% de todas las emisiones de CO2. De hecho, nosotros somos más bien generadores de oxígeno. Eh, y, eh, y estamos haciendo un sacrificio que va más allá del sacrificio que están haciendo los verdaderos culpables del cambio climático, que son las grandes economías, como es la norteamericana, la china, la europea. Nosotros aquí somos perros chicos, lo que producimos es muy poco, todo es muy simbólico y, y muy bien, digamos, en términos de luchar contra algo que va a afectar a nuestros hijos o nietos, pero aquí tenemos una situación urgente que está afectando a nuestros hijos y a nuestros padres. O sea, hay gente de tercera edad que se está muriendo nomás por este virus. Ahora, aquí voy con esto. Ojalá que superemos el virus. El cambio climático a nosotros nos va a matar, pero nos va a matar lentamente. No el virus nos mata rápidamente y ya lo hemos visto. De manera que la respuesta ante lo que viene de cambio climático después de esta virosis espantosa que hemos tenido va a ser bastante más temperada. Ya, por ejemplo, hay países como Polonia que están pidiendo salirse de los compromisos de París, de lo que fue la COP21, diciendo, oiga, nosotros somos, perdón, y el otro país que también es muy raro en esto, Australia. Australia tiene enormes reservas de carbón. Australia se dio vuelta la chaqueta para la COP25 y dijo, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a limitar las emisiones de CO2 de Australia porque tenemos tanto carbón y tenemos problemas de desempleo, o sea, queremos desarrollarnos. Y lo que tenemos para desarrollarnos es carbón, no tenemos otra cosa, no nos pidan agua, en Australia no tenemos agua. Y entonces, esto a lo que lleva es a nacionalismos también, ¿ya? Lleva a cierre de fronteras, lleva a consecuencias que uno no se las hubiera imaginado si no hubiera surgido esta tremenda plaga. Eso, en ese sentido, el antes y el después es no solamente nuestra experiencia cotidiana, sino que nuestra experiencia como sociedad y qué urgencia o qué importancia le damos a la lucha contra distintas cosas. Interesante lo que señala, porque me queda una sensación de que, a diferencia de muchas lecturas, algunos lecturas tal vez más radicales, que dicen, incluso algunos filósofos que hablan de que con esto cambia el modelo capitalista, la globalización, otros, en cambio, señalan que se reafirman los estados más totalitarios de control ciudadano, etc. Pero tengo la sensación de que en la conversación de ahora saldrá un ser humano o un modelo más o que reafirme lo antropocéntrico. O sea, en vez de que haya sido una pandemia que permita un aprendizaje respecto a otros temas, se reafirman conductas donde el ser humano primero. Y, eh, y el calentamiento global deja de tener esa urgencia que usted señalaba. Correcto. Sí, uno de los grandes peligros a lo que lleva esto es a un refortalecimiento de la noción de que lo único que vale es el Estado-nación, ¿ya? Los polacos por los polacos, Estados Unidos, qué sé yo, Estados Unidos primero. Chile va a defender su agua porque la tenemos y cuando los paraguayos y los bolivianos quieran agua, nosotros vamos a defenderlas, pero por la fuerza del agua. Claro, lleva a nacionalismos, lleva ¿para qué mencionarlo?
en Europa ya hay países como Hungría, Austria, eh, me parece que, bueno, Polonia, Bulgaria, que están cerrando las fronteras diciendo, ¿sabe qué? En este país ya no cabe gente que no sea polaca o no sea rumana o no sea búlgara, y con eso aprovechan a cerrar la frontera para los africanos, para los sirios y para cualquier persona que llegue solicitando asilo. Y yo creo que el caso de Polonia es interesante. Los tipos dicen, ya, bueno, nosotros no tenemos para cuándo luchar contra el cambio climático, necesitamos trabajo y vamos a echar a andar las minas de nuevo. Y bueno, y los polacos soportarán vivir en un ambiente más contaminado que los demás. Por supuesto que se olvidan convenientemente que la atmósfera es una sola, que cuando, por ejemplo, un volcán del sur, que puede ser el Puntiagudo, puede ser el Chaitén, hacen erupción, la pluma de ese volcán, según vimos la última vez, da la vuelta al mundo en 15 días. O sea, nosotros no somos dueños de nuestra atmósfera, no somos dueños de nuestra agua. Digamos, se produce en un lugar, pero termina en cualquier otro lugar. O sea, nosotros podemos contaminar, bueno, dado que la Tierra rota como rota, cada vez que hay vulcanismo en Chile, los más perjudicados son los argentinos. O sea, para ellos, ojalá que no hubiera volcanes en Chile, bueno, porque en realidad por la rotación de la Tierra todo le llega a ellos. A nosotros no, porque a nosotros nos llega 15 días después, eh, cuando ya dio la vuelta entera. Y esas situaciones, eso de el bien común, la solidaridad, que debieran ser valores que permiten rescatar, digamos, la conciencia de que somos todos seres humanos. Acuérdense que hay gente incluso más radical que dice, hagamos una extensión de los derechos, no solo a los seres humanos, ¿por qué no a los gatos, los perros, el ganado? Es una posición filosófica que dice, ¿sabe qué? Esto de este mandato bíblico de crecer y multiplicaos y usar la naturaleza para hacer cada vez más, eso no vale porque atropella los derechos de otros. Y nosotros en ese sentido, no todos creen en lo mismo, pero hemos crecido y nos hemos multiplicado hasta llegar a 7.600 millones de habitantes que según todos los cálculos ambientales, actualmente están ocupando más de una tierra, estamos ocupando como una tierra y media de recursos, o sea, nos estamos comiendo no solo los intereses, sino que estamos comiéndonos el capital, o sea, cada vez estamos dejando menos disponibilidad de recursos para los que vienen. Esa disponibilidad de recursos podrían ser alimentos, pero yo sin ser Hariri ni ninguno de estos filósofos diría, yo lo que viene pronto es agua, falta de agua. Y que viene, por ejemplo, para Chile esta sequía, nadie se acuerda que llevamos 10 años de sequía y la gente ni siquiera está preguntándose cómo es que todavía no tenemos racionamiento. Bueno, yo me temo que los racionamientos de agua vienen, que vamos a tener que tomar medidas muy radicales en lo que respecta al agua. Chile en ese sentido está muy favorecido, somos los únicos que todavía tenemos campos de hielo en el sur. Creo que nosotros tenemos, no sé, el 80% de todos los glaciares que hay en toda Sudamérica están en nuestro territorio, así que el agua nunca nos va a faltar. Pero nunca nos va a faltar a nosotros en la medida en que seamos capaces de defenderla, pues, ¿no? Ahí es donde me pongo como escritor de ciencia ficción diciendo, ¿y qué vamos a hacer cuando nos quieran quitar nuestra agua? Nosotros la queremos para los chilenos, la queremos para nuestra agricultura, no la queremos para otra gente. ¿Qué solidaridad ni que 8 cuartos? Mala suerte los que nacieron en un lugar donde no hay agua. Miren el caso de Arabia Saudita. Ellos, bueno, no tenían agua, pero tenían petróleo, por lo tanto pueden comprar agua. Cómprenla, ¿ya? Todo esto, por supuesto, que va a traer enormes cambios en la forma en cómo nos relacionamos y tal vez la única cosa que nos queda como lección es que tenemos que prepararnos para una tremenda escasez de recursos
porque no hay ningún antecedente que muestre que no sigamos creciendo. Cada vez hay más bocas que alimentar, cada vez hay más bocas que requieren agua y cada vez hay más concentración de población. Por lo tanto, cada vez van a ser más frecuentes estos episodios pandémicos, de cualquier estilo. No sabemos, sabemos que va a venir otra pandemia, no sabemos cuándo. Es como el tema de los terremotos. A nosotros nos podrían decir, y a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿y tú cómo te atreves a vivir en un país en donde sabes con toda certeza que va a haber terremotos terriblemente destructivos? Uno dice, "Pucha, no sé, pues, o sea, uno vive sin pensar, o sea, si fuera por eso tendríamos todos que irnos a vivir a Norteamérica, donde casi no tiembla. Eh, pero uno no vive de esa manera. Uno no vive pensando de que los 3 volcanes que tenemos aquí frente a Santiago han tenido erupciones recientes. ¿Qué hacemos si erupcionan esos volcanes? Bueno, uno no hace su vida pensando paranoicamente de que se puede morir por cualquier cosa. Hay un cierto encanto en este optimismo radical que tienen los seres humanos de que vamos a sobrevivir a todo, y en ese sentido somos igual que las cucarachas, yo creo que somos capaces de sobrevivir incluso a ataques nucleares e invasiones de alienígenas. O sea, somos nosotros el mejor ejemplo de lo que es un virus que llegó a este planeta, que se apoderó del planeta, ocupó, igual que un virus, toda la capacidad productiva del planeta para reproducirse esencialmente ellos, los seres humanos, y el día que este planeta no dé más, nos vamos a otro planeta. Así funcionan los virus, ¿no? Es lo que estamos haciendo nosotros, planificando irnos a Marte, y por qué no más allá, si nosotros ya tenemos sondas que han pasado la órbita de Plutón, tengo entendido, ya salieron del sistema solar. Es cosa de dejar pasar tiempo. Pero si nos seguimos comportando, bueno, yo digo, ¿qué mejor ejemplo que nosotros? Nosotros somos una especie de una tribu que surgió en lo que actualmente es Etiopía, que habrán habido que 3.000 seres humanos, y esos 3.000 seres humanos ocuparon todo, todo, pero hasta el espacio exterior han ocupado. Eh, Somos no sé, Una me pandemia. da pena decirlo, me da pena decirlo, somos unos virus eh, que estamos consumiendo planetas. Así que no nos extrañemos de que tengamos estos enemigos naturales tampoco. Doctor, usted nos invitó a una reflexión incluso filosófica eh, de cómo concebir derechos en la naturaleza, Ujú. pasando de los derechos solamente de los hombres, sino también de la naturaleza. Esa reflexión, cómo las universidades, que son llamadas a ser de alguna manera los espacios donde se produzca esta reflexión, eh, lo pueden desarrollar a partir de esta experiencia, ¿no? De la cuarentena, de la pandemia, como aprendizaje, como llevar un poco el conocimiento, la reflexión filosófica, científica, más allá de lo que era previo pandemia. Y más aún, considerando que usted viene de Punta Arenas, eh, nosotros estamos acá en Iquique, ¿cómo lo pueden hacer también las universidades regionales específicamente? Bueno, yo diría que hay a ver, el tema filosófico está completamente fuera de mi dominio de competencia. Eh, los filósofos chilenos son, chuta, sin generalizar, porque no soy del campo, da la impresión que están interesados más bien en los filósofos alemanes del siglo XIX. Sus investigaciones van por ese ámbito. No hay una especie de filosofía regional y mucho menos nacional al respecto. Y no, que yo sepa, no existe, digamos, una mayor consideración a lo que es los derechos, digamos, desde la filosofía, los derechos de los otros organismos sentientes.
creo que así se llaman, sentientes, que son organismos como puede ser un perro, un caballo, un gato, que sufren dolor, entienden lo que es el dolor, entienden lo que es el placer, y nosotros los tratamos realmente como objetos, lo tratamos como propiedades nuestras, y que conste que todo lo que es la legislación de maltrato animal, por ejemplo, parte de la base de que uno puede abusar de un animal. Es de uno, es como el dicho antiguo que dice el perro es mío y yo lo pateo, ¿ya? Estamos lejos todavía de llegar a filosofar en eso. Hay un grupo que son los animalistas, que no tienen una base filosófica, son más bien, a ver, ¿cómo, cómo decirlo sin descalificarlos? Son querendones de los animales, que curiosamente extienden a los animales mayor cortesía y consideración de la que extienden a un ser humano común. Eso es un tema, yo diría, de moralidad, no sé si es moralidad cristiana, en la cual nosotros decimos, mire, no me gustaría que a mí me hicieran lo que yo le hago a los demás o viceversa, ¿ya? No me hagan a mí lo que yo no les hago a ustedes, ¿ya? Esa es la base de nuestra gran moralidad. Y esto uno podría extenderlo, digamos, a los animales. Eh, el detalle es que, según las creencias religiosas, los animales no tienen alma y eso es lo que distingue a los seres humanos del resto de la naturaleza, pero esas son discusiones más bien teológicas, que la verdad es que al ser humano común y corriente no nos va ni nos viene. Yo, en particular, chuta, yo le extendería derechos a los animales, sobre todo a los animales cercanos, si son... Hay gente que es más amiga de su perro que de su hijo y de su padre, pues, oiga. O sea, ¿qué podemos decir? Hay gente que ve fantasmas, no sé, cada cual vive su realidad. El asunto es no ser excluyente, o sea, a mí me choca un poco que una persona esté dispuesto a alimentar a un animal, por decir, a un perro callejero, y que cuando alguien de nuestra propia especie le pide una limosna, el tipo dice, no, pues córrete, ya, me molestas. Yo no sé, pienso que ahí hay una especie de respeto debido a nuestra propia especie, pero esa es mi posición, ¿ya? Cada cual ahí tiene derecho a lo que sea. Ahora, es en el mundo anglosajón en donde ha surgido esta, este tema práctico de extenderle derechos a los animales, ¿ah? Eh, y no solo eso, yo tengo entendido que en Chile hay una persona que se mueve mucho en esto, que es el senador Girardi. Creo que Girardi presentó un proyecto de ley en donde pide, ¿cómo decirlo?, respeto por la naturaleza. O sea, considerar la naturaleza no como un objeto, sino que como un sujeto, ¿ya? Los ecosistemas tienen una vida aparte del ser humano. Y eso es muy claro, o sea, por ejemplo, el ser humano no siempre ha existido en el planeta y los ecosistemas han funcionado, habiendo dinosaurios, habiendo mastodontes, habiendo tigres, dientes de sable, lo que sea, y no seres humanos. O sea, la Tierra entera, en cierta medida, funciona como un superorganismo. Ahora que conste, digo yo, funciona como, ¿ah? Eh, porque eso es contrario a la creencia científica, em, contrario a la evidencia científica. A pesar de que hay una teoría que se llama la teoría de Gaia, que propuso un respetable climatólogo de apellido Lovejoy o Lovecraft, no, Lovejoy, que todavía está vivo, que tiene 100 años de edad, y que dice que efectivamente nuestro planeta es capaz de resistir, como si fuera un organismo, distintos tipos de ataques o perturbaciones, digamos. Por ejemplo, hay perturbaciones que son muy evidentes, como que cuando se formó el planeta Tierra,
en ausencia de microalgas, en ausencia de lo que es fotosíntesis, simplemente no había oxígeno en el planeta, po. Y sin embargo, ahora el 20% del aire es oxígeno. Ese oxígeno lo generó la vida. Y la vida ha generado más vida capaz de vivir en ambientes con alto contenido de oxígeno y bajo contenido de nitrógeno, por decir algo, y bajo contenido de CO2. Eh, 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 una perturbación que es totalmente novedosa. Es como que si de repente, no sé, empezaron a aumentar la cantidad de óxido nitroso. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría la vida? Nosotros estamos hechos para funcionar dentro de ciertos límites de concentraciones de elementos, gases, moléculas, etcétera. Eh, bueno, esa teoría ha sido puesta a prueba. Yo creo que, imagínense, si es que llegamos a, estaríamos convergiendo poco menos que con, por decirle, los pieles rojas norteamericanos, tal vez con la forma que tienen los mapuches, los quechua, de ver su relación con la tierra. Eh, nosotros somos los tipos raros, tal vez, no sé, yo no conozco de budismo ni de islam, pero es a nosotros los que nos dijeron, oye, Dios creó al ser humano en el último día, antes de eso creó la naturaleza y le dijo a los seres humanos crezcan y reproduzcanse y usen la naturaleza para lo que quieran, po. O sea, nosotros en términos teológicos somos los guardianes de la naturaleza, eh, pero también podemos ser unos terribles explotadores de la naturaleza. Y es cosa de ver lo que hacemos con la naturaleza. Eh, yo digo, no sé qué piensan las otras religiones, pero la nuestra, digamos, pensando en el cristianismo, en todas sus versiones, es una mentalidad explotadora, po. O sea, explotadora y con una tremenda justificación. Así es. Echémosle para adelante porque tenemos que tener más fieles. Interesante reflexión. Quisiera recuperar esto del el rol de las universidades en este proceso de aprendizaje y Cierto, se me quedó. particularmente el rol de las universidades regionales. Nos interesan mucho las opiniones, se lo hemos preguntado como a todos los premios nacionales que hemos tenido en esta entrevista y ha sido un aporte muy interesante. Sí, bueno, a ver. De la partida yo tengo que hacer una advertencia. Yo, por supuesto, que soy gran fan de lo regional porque nací y me crié en una región muy, muy aislada que es Magallanes. Le debo mucho a mi región, le debo mi formación en términos de lo que es el carácter de un ser humano que nace en un lugar despoblado, ventoso, frío, donde no hay fruta, donde todos los días comemos cordero con papa y papas con cordero. eh, Me hace mucho sentido esta pregunta en qué. A ver, la universidad técnicamente es un lugar de pensamiento y de hecho el grado más alto que entregan las universidades técnicamente es el doctorado en filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias, incluyendo la teología, incluyendo las ciencias duras. Eh, y, eh, y el punto, bueno, acuérdense que la universidad es una creación medieval, ¿ah? Que comenzó siendo una investigación acerca de los límites a los cuales puede llegar la interpretación de los escritos sagrados, ¿ya? Empezó siendo una actividad muy revisionista, en donde solamente ciertas formas de ver la vida eran aceptables, particularmente la de los clásicos griegos, ¿no? Sócrates, Platón, todo lo que usted me quiera nombrar de los filósofos griegos, todo eso era aceptado y hasta tal vez Sócrates y de ahí para adelante la filosofía se acaba poco menos que con los evangelios que escribieron los apóstoles de Jesús y el resto es investigar, digamos, cada cual se agarra de un trocito de la Biblia como para hacer su investigación filosófica o incluso su investigación más materialista. Acuérdense que hay
corrientes enteras inspirados como, qué sé yo, San Francisco de Asís, que ve que la naturaleza hay que cuidarla. Él habla de su hermano Sol, su hermana Luna, le habla a los pájaros, qué sé yo. O sea, tenemos muchos ejemplos. O sea, el escolasticismo, que es este revisionismo de lo que ya está escrito, dio suficiente como para filosofar y como para llevar a gente a entender cosas como que, por decir Galileo, en 1635, condenado, encerrado por decir la brutalidad de que en realidad es la Tierra la que gira en torno al Sol y no solo en torno a la Tierra, que es lo que nos dice la Biblia. Bueno, siempre ha habido una tensión entre lo que es el conocimiento establecido y no discutido, y el conocimiento nuevo, que es el que proviene más de la ciencia. En el caso de, yo dije antes, bueno, en las universidades chilenas los filósofos están preocupados más bien de Wittgenstein que de algún filósofo chileno. Filosofía chilena, cuesta encontrar ejemplos de, tal vez, digamos, uno de los filósofos más conocidos fue Schwarzman, que habló de el sentimiento de lo divino y de lo humano en Latinoamérica, que fue su gran obra tras la cual este hombre simplemente cesó de producir casi. Allí hubo un pensamiento original, pero posteriormente yo diría no hay una, no quiero meterme en este campo si no es mío, no hay una filosofía nacional de ningún estilo. Lo que sí, y eso es interesante, hay una ciencia nacional, hay una concepción de que las universidades deben ser valiosas, deben ser consideradas valiosas por su contribución al bienestar de la ciudadanía a la que sirven. Y en ese sentido, el que las universidades debieran generar productos, por decir papers, libros, informes, consultorías, asesorías, que sean relevantes para su propia región, yo encuentro que es una idea potente y encuentro que le da sentido al quehacer de las universidades regionales. Lo cual no quiere decir que, por decir, la gente de la Universidad de Antofagasta solamente debiera dedicarse a temas de minería, por decir algo. Dije Antofagasta porque sé que hay un centro de minería allí, porque están, digamos, grandes yacimientos allí. O que la Universidad de Magallanes debiera preocuparse de cómo hacer ovejas con más lana. No, no, no. Están las dos tareas. Uno es el ser relevantes, el ser pertinentes, el poder proyectar un futuro sobre la base de evidencia de hacia dónde una región puede ir, pero al mismo tiempo tienen que ser los guardianes de la sabiduría universal y decir, mire, esta sabiduría no se produjo en Antofagasta, ni en Iquique, ni en Punta Arenas, pero es lo mejor que han logrado hacer los sabios de, por decirle, de Oxford. Y yo a usted le puedo enseñar lo que ellos dicen, ¿ya? Yo puedo traducir lo que ellos dicen, no en el sentido idiomático, sino que traducir en el sentido de hacer digerible una información que a primera vista parece indigerible, entregarla a la gente que quiere educarse. Yo creo que allí hay dos papeles importantes. Uno es el ser antenas y guardianes del conocimiento universal, pero pensando en cómo canalizarlo a las necesidades regionales o locales, ¿ya? Yo, por ejemplo, no quisiera que el Centro Mundial del ¿cómo se llama?, de estudios del cobre estuviera en Suiza, po. Yo preferiría que estuviera en Chile, en donde se produce cobre.
¿ya? Estoy pensando en eso. Y en ese sentido, que conste, y esto por la vía de los hechos es demostrable, todo el sistema científico-tecnológico de nuestro país ha sido orientado a lo que es la creación de centros más o menos regionales que se dedican a temáticas que son de importancia para el lugar donde están. Yo le diría, a ver, ¿el SIDA realmente es importante en Chile? No, la cantidad de muertos es bajísima. Que hagan un centro de SIDA en otra parte donde haya más gente con SIDA. Y dije SIDA, pero podría ser antivirus, podría ser cualquier otra peste. Preocupémonos. Bueno, ébola, sería raro que estuviera en Chile el centro de investigación de ébola. Que esté en algún país africano, obvio. Yo diría, en ese sentido estoy diciendo, bueno, concentrémonos en las realidades nacionales. Por ejemplo, en Antofagasta, ¿qué problema tenemos? Calidad de agua. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de se cumplen o no se cumplen las normas de la OMS en términos de los niveles de arsénico admisibles? Otro problema, hay demasiado cáncer esofágico, gastroentero en la población antofagastina. ¿Qué respiran? ¿Cuáles son los niveles de plomo que hay, digamos, en los sitios abandonados? No sé, hay tanto que hacer al respecto para beneficio de una población local que mira para arriba a la universidad diciendo, bueno, iluminen, no, ustedes se supone que son los que saben, bueno, ayúdennos a lidiar con el día a día. Doctor Fabián Jacks, cuando las conversaciones son muy buenas, la hora pasa volando. Pero de verdad estamos muy contentos de este contacto con usted y extenderle una invitación que una vez que pase esta cuarentena, a que nos visite en la universidad para seguir conversando estos temas. De verdad que ha sido muy interesante su reflexión, su punto de vista, y viene a enriquecer este debate que estamos teniendo con premios nacionales todos los jueves de cada semana, y ha sido de verdad muy interesante la conversación con usted, y estamos muy contentos que haya superado el coronavirus. De verdad que nos tiene... Es un tremendo aporte. Veterano. Veterano de la guerra contra el coronavirus. Yo le agradezco a la universidad. El año pasado, con motivos del Premio Nacional, me tocó ir 2 veces a dar conferencias en torno a cambio climático, la respuesta chilena a eso. Y bueno, el resto viene por exceso, o sea, que me pregunten opiniones acerca de si hay que proteger o no a los gatos excede largamente mi mandato, pero como cualquier ciudadano yo estoy dispuesto a ofrecer mi opinión sin más base que el que me da mi formación científica. Así que en ese sentido pido perdón por verlo como un científico, y de repente hay cosas que me salen medias mágicas que obviamente no vienen de mi pensamiento científico, pero que las creo, las siento. Un placer hablar con ustedes y siempre dispuesto para cuando quieran. Muchas gracias por este rol ciudadano de tener contacto con nosotros, además de académico. Que tengan una muy buena tarde. Muy amable. Adiós. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9, con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.